Hoy en el recuento, Apple continúa avanzando en sus objetivos para únicamente utilizar energía limpia. Además, te hablo de nuevos modelos presentados por Acer, una nueva pantalla plegable AMOLED desarrollada y creada por Sharp. También, Disney Plus ya tiene fecha y precios de lanzamiento. Y para terminar, Google Play tendrá un nuevo diseño renovado. Te lo mostraré. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Es viernes de saludos para los miembros, así que muchas gracias por apoyar al canal. Juan Ramón, también Lee X Music. Además, también saludos a Francisco Vanegas, que fue el primer comentario, por cierto. Saludos también a Rico, ya pronto tendremos por aquí el Redmi Note 7. Saludos a Rodrigo Antonio. También a Rizutakai, que ya lleva muchísimo tiempo y siempre comenta. Parece que el Galaxy Fold saldrá a la venta ese día, pero en Estados Unidos. También saludos a Memo MG, que lleva mucho tiempo apoyando al canal, y a Carlo Tamayo. Saludos a todos ustedes y muchas gracias por ser parte de la comunidad de miembros. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Después de conocer al único competidor para el Huawei P30 Pro en cuanto a zoom se refiere, te pregunté si Oppo estaba disponible o no en tu región. Lamentablemente Oppo no se decide a salir de lleno de China. Parece que sí está presente en España, lo cual es una excelente noticia para todos los que nos ven por allá, pero lamentablemente en Latinoamérica no está presente Oppo. La única forma de conseguirlos es a través de tiendas online. Muy bien, pasemos a la primera noticia. Tiene que ver con Apple, que muchas veces decimos aquí lo que no hace bien, pero también por supuesto que señalamos las cosas que sí hace bien. Y en este caso, continuamente Apple está buscando que sus desarrollos y sus ensambles de todos sus equipos e incluso oficinas sean con energías limpias. Y en su reporte más reciente se confirma que además de ya estar Apple operando al 100% con energía limpia, ha provocado ya que sus proveedores también empiecen a trabajar con energía limpia al momento de fabricar sus iPhones. Tal es el caso de Foxconn, que es uno de sus principales proveedores, pero Apple ya está trabajando para que 44 de sus proveedores estén trabajando con energías limpias, la cual por supuesto es una excelente noticia, ya que además de trabajar con este tipo de energías, están también buscando la forma de ya no extraer más material, sino reciclar el material que ya está extraído de la tierra. Por supuesto, felicitamos a Apple por estas decisiones. Esperamos que otras compañías le sigan los pasos a Apple para tratar de dañar lo menos posible al medio ambiente. Pasemos a la siguiente noticia, turno de hablar de las nuevas computadoras que presentó Acer el día de ayer. Te mencionaré las más importantes porque presentó bastantes. La primera de ellas es la Acer Nitro 7, enfocada a gamers, con pantalla de 15.6 pulgadas con panel IPS, resolución Full HD, además de una tasa de 144 Hz. Integra procesadores Core de serie 9000 de Intel, puede llegar hasta 32 GB de memoria RAM, además de integrar tarjeta gráfica de Nvidia GeForce GTX, pero no se especifica el modelo. Además, admite 2 unidades de almacenamiento en estado sólido y viene con un disco duro de 2 terabytes. Por supuesto, integrará un teclado retroiluminado, conectores HDMI, USB tipo C y cuenta con el sistema de refrigeración Acer Cool Boost. Su grosor es de 19.9 milímetros y tiene un aprovechamiento del 78% en la pantalla. Su construcción es en metal, te da 7 horas de autonomía en promedio con su batería y viene con Windows 10 a un precio de 1.199 euros. Está también un modelo un poquito más bajo, que es la Nitro 5, que ya su nombre lo indica. Si la anterior era 7 y esta 5, tiene que ser un poquitito más recortada. En este caso hablamos de pantalla de 15.6 pulgadas o también hay una más grande de 17.3, ambas Full HD a una tasa de 144 Hz. Exactamente la misma serie de procesadores, también hasta 32 GB de RAM, también con tarjeta gráfica de Nvidia sin concretar algún modelo, también con el sistema de refrigeración de Acer Cool Boost, un grosor de 23.9 milímetros. Así que en términos generales la diferencia solamente es el grosor prácticamente en términos de diseño. Su precio 999 euros. Pero además Acer también presentó una nueva línea de dispositivos llamados Concept D, que vienen como a competir con las Mac prácticamente, porque
porque ya sabes que las personas que se dedican a crear contenido normalmente prefieren utilizar una Mac, ya sea de escritorio o portátil. En este caso la línea se llama Concept D y el primer modelo se trata de una computadora de escritorio de altísimo rendimiento. Tiene procesadores duales Intel Xeon Gold 6148, tiene 40 núcleos y 80 hilos, además de una tarjeta gráfica Nvidia Quadro. Pero no solamente presentaron esta computadora de escritorio ultra potente para creadores de contenido, sino también las portátiles Concept D500, Concept D5 y Concept D7, además de monitores y más cosas, todo con altísima precisión y mucho poder, como te digo, para la creación de contenidos. Entonces está impresionante lo que acaba de presentar Acer, sobre todo si ya eres como que un poquito profesional en estos asuntos y quieres invertir en una máquina que tenga suficiente poder para permitirte trabajar rápido. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Sharp, que ya sabes es uno de los principales fabricantes de pantallas, no solamente de televisión, sino también para smartphones. Diversas compañías compran pantallas de Sharp, pantallas de Samsung, pantallas de LG y no estoy seguro que otras marcas, me parece que BOE. Entonces Sharp no se quiere quedar atrás en el desarrollo de pantallas AMOLED flexibles y en este caso ha presentado ya su prototipo que, como ves, se puede doblar de forma vertical perfectamente. En este caso específico hablamos de una pantalla de 6.1 pulgadas con una resolución de 3040 por 1440 píxeles y obviamente no se trata de un smartphone, sino que simplemente están por ahí en un bloque que se dobla para demostrar las capacidades de la pantalla, pero no es un smartphone. Todavía no hay nadie que haya comprado esta pantalla para implementarla en sus smartphones, al menos que ya se conozca, pero estamos seguros que próximamente estaremos viendo más dispositivos de este tipo con algunos otros fabricantes, incluso de China, fabricantes que no son tan conocidos y tan grandes, suelen comprarle muchas pantallas a Sharp. Entonces estamos a punto de ver, estoy seguro, una explosión, prácticamente un surgimiento muy fuerte de dispositivos plegables, incluso de menos costo que los que hemos visto hasta el momento. Pasemos a la siguiente noticia. Disney tuvo una presentación el día de ayer con inversionistas para finalmente presentar su servicio de streaming. Es prácticamente el Netflix pero de Disney y con todo el contenido que tiene Disney, que es exagerado. Ya se anunciaron precios y fechas de disponibilidad, pero lamentablemente vamos a ir viendo la implementación de este servicio poco a poco. En Estados Unidos estará disponible el 12 de noviembre de este año. En Europa Occidental el primer y segundo trimestre del 2020, en Europa Oriental a lo largo del 2021 y en Latinoamérica llegará en el primer trimestre del 2021. Entonces todavía vamos a tener que esperar bastante tiempo los que queramos contratar este servicio, que por cierto al parecer será más económico que Netflix. Entonces aquí ya es un factor de peso el precio, y no solamente esto, sino la variedad de contenidos que tiene Disney es exagerada. Entonces estamos seguramente a punto de ver un éxito brutal en cuanto al servicio de Disney. El precio será de $7 mensuales, aproximadamente 133 pesos en México, y todavía mejor, puedes pagar por año un precio de $70, más o menos 1,330 pesos mexicanos, ya por un pago anual. Entonces esto también traería una disminución todavía mayor del precio y, como te digo, ese es un factor por supuesto muy importante al momento de decidir qué servicio de streaming vas a contratar. Sin embargo, por supuesto que los precios pueden variar, adaptarse dependiendo de los diferentes factores de los mercados, pero son ideas que nos podemos ya tomar como referencia los precios que se anuncian de forma oficial en Estados Unidos, y además mostraron la interfaz de usuario que tendrá esta plataforma, que es muy parecida a Netflix, con un diseño un poquitito más limpio y por supuesto mostrando de forma ordenada todo el amplio catálogo que tiene Disney hasta el momento. ¿Por qué no participas en la encuesta? Imagina que ya es el 2021 y respóndeme, ¿qué servicio de streaming contratarás? ¿Disney Plus, Netflix, otro o simplemente ninguno porque te gusta vivir sin servicios de streaming de pago? Y pasémonos a la última noticia, que viene directamente desde 9 to 5 Google,
donde han revelado ya capturas de pantalla de la nueva apariencia que tendrá Google Play Store, mucho más blanca, mucho más simple. A mí no me termina de convencer, la siento demasiado blanca ahora, pero estas capturas ya son de una beta que ya se está probando. Es una vista que ya algunos usuarios tienen habilitada, no podemos decirte cómo activarla, simplemente Google decide a quién habilitársela mientras están probándola antes de lanzarla al público en general. Entonces ya solamente tenemos que esperar algunos días, semanas, no sé si incluso meses, pero de que veremos esta nueva apariencia, seguramente que sí. Déjame en los comentarios qué te parece. Yo insisto, me parece demasiado simple. Me gusta que hayan pasado varios de los controles a la parte inferior porque los dispositivos son cada vez más altos con estas proporciones de pantalla de 20:9, 21:9. Queda demasiado alto el control superior. Entonces lo más cómodo es que se pase todo a la parte de abajo y de esta forma se pueda manipular todo más fácilmente con una sola mano. Pero tú déjame en los comentarios qué te parece esta nueva apariencia y rediseño, porque por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado muchísimo. Ayúdame a compartirlo y nos vemos la próxima.